La segunda parte del DF en Neuquén. Arrancamos con la charla de Richard, como lo conocen varios en el ambiente. Va a hablar sobre Android y específicamente sobre Kotlin, o sea, de las buenas partes. Es un gusto por ahí que Richard pueda compartir con nosotros. Yo creo que por ahí es una de las personas que sabe bastante de Android acá en la zona. Y creo que está bueno que pueda compartir acá en la conferencia y pueda compartir un poco también el tema de Kotlin, que ya tiene soporte oficial desde hace unos meses de Google, y puedo comentarlo por ahí para los que no saben cómo es, qué cosas se pueden hacer y bueno, todo ese mundo. Así que Richard. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. El horario después de comer es el más difícil, pues los tengo que mantener despiertos. Espero que hayan comido livianito. ¿Sí? Tenemos varios spoilers. ¿Sí? Primero, son como 110 slides, 104 dice acá. ¿Sí? Así que, pero van a pasar rápido, no se preocupen. Segundo, es muy probable que en algún momento de la presentación crashee el programa de presentación, así que le vamos a echar la culpa a Apple por eso. Retomaremos rápido. Bueno, mi nombre es Ricardo Makiewicz. Algunos me sufren como amigos, otros como compañero de trabajos, otros como profesor. Soy desarrollador Android hace un poco más de 7 años. Arranqué antes de la versión 2.1. Y una cosa que me pasó cuando empecé a programar Android es que violé una de mis principales reglas que venía diciendo desde que era chiquito y que conocí Java, que era que nunca iba a programar en Java. Porque yo era demasiado bueno para programar un lenguaje tan malo. Cuando descubrí Android dije esto es fantástico. Cuando descubrí que había que programar en Java me quise matar. Pero bueno, hice un esfuerzo, programé en Java igual. Hice un montón de intentos en el medio de dejar Java para trabajar con lenguajes como Groovy o algunos otros lenguajes que trabajan sobre la JVM. Hasta que hace más o menos un par de años descubrí una charla de Jake Wharton, que en ese momento trabajaba en una empresa que se llama Square. Ahora trabaja para Google. Presentando un lenguaje llamado Kotlin que había hecho la gente de JetBrains, que es la gente que hace Android Studio y toda la suite de IDEs IntelliJ, la mayoría los debe conocer, y plantea la posibilidad de salir de Java para desarrollar. ¿Sí? Si bien todavía vamos a correr sobre la máquina virtual de Java, la máquina virtual de Java no me molesta porque yo no programo en bytecode, ¿sí? Yo programo en un lenguaje de programación. Entonces, un poquito, ¿qué es Kotlin? Kotlin es un nuevo lenguaje de programación de tipado estático, ¿sí? Eso significa que todas las variables tienen que tener un tipo. Es moderno, implementa un montón de conceptos que son avanzados y que Java no tiene, y es multiplataforma. ¿Sí? Kotlin puede correr sobre la JVM o se puede traducir, por ejemplo, a JavaScript. ¿Sí? Entonces podemos programar en Angular con Kotlin, creo. No sé programar JavaScript, tampoco voy a programar JavaScript. Hasta que Android no sea puro JavaScript, no voy a programar JavaScript. Es 100% interoperable con Java, ¿sí? Eso significa que nosotros podemos escribir código en Kotlin que use clases o llame métodos que estén escritos en Java, y al revés. Alguien de Java puede tomar las cosas que nosotros escribimos en código y usarlas. Eso es muy importante porque si no, esto no podría tener éxito, porque Java tiene una base de clases y de cosas muy grandes, y si no pudiéramos usarla, nadie lo usaría. ¿Sí? Y aparte Android está escrito en Java, entonces para poder soportar Android necesitamos poder interactuar con esas clases. Ahora es oficial, lo cual es bueno porque ahora le podemos decir a nuestros jefes queremos programar en Kotlin, no en Java, y cuando nos pregunten, pero eso es algo que usan los nerds como vos. No, Android, Google dice que lo podemos usar. ¿Sí? Tiene otro peso a nivel laboral. ¿Sí? Y así estaba yo hace 2 años más o menos. ¿Sí? Buenísimo, vamos a usar esto. Pero bueno, vamos a tratar de justificar un poquito por qué vamos a usar esta herramienta. Lo primero que surge es que todos los problemas que tiene Java. No sé, me olvidé de preguntar quiénes son desarrolladores acá, más o menos. O están en el proyecto en Java. Bastante. Bueno, uno de los principales problemas que tiene Java es una cosa que se llama el util hell. ¿Sí? Java tiene un montón de clases y cosas que podemos usar, pero muchas veces se quedan cortas para lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos escribir esa funcionalidad de una manera
que sea reusable para no tener que andar copiando y pegando 10 veces lo mismo. Entonces empezamos a crear clases que se llaman útil algo, útil date, útil algo y así, ¿sí? Esas clases suelen ser inmanejables, suelen ser un repositorio de cosas perdidas copiadas de Stack Overflow y que hacen que el lenguaje quede sucio después, ¿sí? O sea, nosotros como profesionales, además de escribir programas que anden y el cliente les funcione, también tenemos que tener un cierto código de calidad, ¿sí? Java acepta que cualquier variable sea null. Entonces muchas veces pasa que viene y dicen, che, se me cuelga la aplicación. Cuando uno va a mirar, vio que le saltó un null pointer exception. Entonces lo primero que va a hacer el programador ahí es hacer un if tal cosa. La cosa que dio null pointer exception distinto de null y arregla el problema, ¿sí? Supongo que veo muchas sonrisas, así que veo que lo hacen muy seguido. Eso está mal, porque el problema no es el null pointer exception, el problema es por qué en ese punto que se supone que no debería ser null, algo es null. Entonces no estamos arreglando el problema, ¿sí? Estamos haciendo un parche que a la larga trae consecuencias. Y nuestro código queda horrible porque tiene if por todos lados. Java tiene muchos problemas con la parte de threading, ¿sí? Los que programen sepan lo que es programar en plataformas multihilo. Sincronizar dos threads que comparten información es súper complicado. ¿Por qué? Porque los datos en Java en general son mutables. Es decir, yo paso una lista y si tengo dos threads que quiero que modifiquen a la vez la lista, tengo que implementar semáforos, logs, no sé, un montón de cosas que vemos en la facultad, ¿sí? Y eso porque los datos son mutables, ¿sí? Es decir, los podemos cambiar. Si nosotros tenemos data inmutable es más fácil, porque algo que no puede cambiar lo podemos compartir por de solo lectura. Y después Java es horrible porque es muy verbose, o sea, hay que escribir mucho código, hay mucha ceremonia, ¿sí? Por ejemplo, para escribir, si tenemos un botón que acepta un clic, tenemos que crear una interfaz click listener que tiene un override de un método que es el onClick y terminamos escribiendo 25 líneas de código. Ahora vamos a ver algunos ejemplos igual. Escribo mucho código para hacer poco, lo cual es poco eficiente. A su mismo Android tiene un montón de problemas al utilizar Java por cómo está desarrollado, cómo está pensado. Y uno de los primeros problemas que tiene Android es lo que se llama la fiesta de la herencia, ¿sí? En Android para hacer cualquier cosa tenemos que heredar de algo, lo cual es terrible porque nos quita un montón de flexibilidad y de control sobre lo que queremos hacer, ¿sí? Es básicamente heredar de algo y esperar que se llamen algunos métodos mágicos, ¿sí? Ahora después de eso también vamos a ver un ejemplo, si no programamos nunca en Android no importa, ya vamos a llegar a eso nos genera muchos problemas, también nos genera muchos problemas cuando queremos escribir pruebas, ¿sí? Si queremos automatizar pruebas. El framework de Android devuelve null en casi todos los métodos que puede, ¿sí? Lo cual es terrible. Ha habido algunas mejoras últimamente, pero es terrible. Y después Android mismo tiene, a su vez de todas las ceremonias que tiene Java para hacer cosas, Android le mete más ceremonias. Entonces, por ejemplo, para obtener el location del dispositivo, que nos llegue en qué ubicación, latitud y longitud está, tenemos que llamar a 17 APIs, y no son 17, son 4. Y esperar, decirle a Google Play Service, si estás ahí, cuando me dice sí, estoy acá, bueno, ¿me das la ubicación del usuario? Sí, y esperar en otro lado, toma, acá tenés la ubicación del usuario, ¿sí? Todo eso suma un montón de código que sumado a todo lo que hay que escribir de Java, complica. ¿Sí? Entonces, el por qué usar Kotlin, porque nos ayuda a solucionar casi todos estos problemas, ¿sí? Ese sería básicamente el resumen. Un poquito de cómo se escribe Kotlin. Se utiliza la palabra fun para escribir funciones, ya sean funciones aisladas o métodos de clase. Invierte en la declaración de los parámetros lo que es el tipo. Primero siempre va el nombre y separado por los puntos se pone el tipo del parámetro, y los parámetros de la función siempre van al final, ¿sí? Si tenemos funciones que son de una sola línea, como la que retornan un valor, que es una sola expresión, la podemos escribir de una forma sintética, ¿sí? Usando el signo igual y poniendo la expresión que se retorna, ¿sí? Eso es lo que nos permite comprimir un poquito el código, no es nada más que eso. Dentro de Java, de Kotlin, se elimina lo que son los tipos, algunos de los tipos nativos. No existen los tipos nativos como en Java. En Java tenemos objetos o los tipos nativos como el array, el int, el float y el string. Acá son todos objetos siempre. Entonces en lugar tenemos una clase array propiamente dicha que funciona bien.
que la podemos usar. Y aparte tiene lo que se llama String Interpolation, que básicamente es, como tienen todos los lenguajes más o menos modernos, de poder poner una variable dentro de un string y que se reemplace el valor en tiempo de ejecución, ¿sí? Con el símbolo pesos, y llegado el caso si hace falta, se puede poner entre llaves una expresión como si fuera, no sé, args.first, por ejemplo, para obtener el primer elemento. En vez de tener que andar haciendo string más otra cosa. Desde el punto de vista de las variables, tenemos como dos tipos de variables. Tenemos las val y la var. La diferencia es que las val son variables que se pueden asignar una sola vez, ¿sí? Son como de value, el val viene de value, y la var se puede asignar múltiples veces, es una variable justamente. Lo que nos permite hacer esto es, bueno, las val las tenemos, como las puedes asignar una sola vez, solamente se pueden definir durante su inicialización, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que aparece es otra ayuda de Kotlin, que es la inferencia de tipos, ¿sí? Como todas las variables tienen que tener un tipo, y el tipo yo ya lo sé en base a lo que le estoy asignando, el compilador solo puede inferir cuál es el tipo de la variable charla, ¿sí? Obviamente, bueno, en este caso charla va a ser un string, y a partir de ahí siempre va a ser un string. No es que después le pueda asignar otra cosa y infiere otra cosa, ¿sí? Pues de hecho al val no le puedo asignar otra cosa. Asimismo yo puedo, si quiero, volver a asignarle, le puedo definir yo el tipo a mano. En este caso yo no quiero que sea el tipo de array list, sino quiero que sea el tipo genérico, que es lista. Y otra cosa que eliminamos es el uso de la palabra new, ¿sí? Kotlin no ve ningún sentido en que exista la palabra new, entonces directamente se llama a los constructores sobre el nombre de la clase, ¿sí? Y por último, las variables por defecto en Kotlin nunca pueden ser null, ¿sí? Por lo tanto nunca podemos tener un null pointer exception a priori, y si nosotros queremos que alguna variable pueda ser null, le tenemos que poner el signo de pregunta al final, ¿sí? La primera vez que vi esto de signo de pregunta fue con .NET, dije qué cosa horrible, o digo qué cosa linda, porque me gusta Kotlin. Entonces a partir de ahí tarea puede o no ser null, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo se trabaja con esos tipos de variables. Bien, hasta ahí más o menos bien. Esa es una sintaxis muy básica de Kotlin. Entonces, lo primero que les quiero contar son tres features básicamente. En realidad son dos y uno que es una mezcla de cosas que agrega Kotlin como lenguaje, que nos ayudan a solucionar estos problemas. Entonces el primero es esta cosa que se llama extension function, que lo que nos quiere ayudar es a solucionar el problema de tener las clases útiles, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso nosotros queremos en un date, queremos saber si ese date es un fin de semana. Entonces la única forma que tenemos en Java de hacerlo es crear una clase dateUtil que le pasa un date y me chequea si el date del date es 0 o 6, ¿sí? Entonces con eso yo sé que es domingo o sábado. Ahora, lo que nos genera esto son dos cosas. Primero, si yo tengo 16 millones de métodos que date no tiene, que yo necesito, es que esa clase dateUtil va a ser enorme. Y segundo, que desde el punto de vista de expresividad de nuestro lenguaje, el if de abajo se lee feo. If dateUtil is weekend date, ¿sí? Cuando yo leo el código lo leo feo, ¿sí? Entonces pierdo expresividad desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, lo que nos va a permitir en las extension function es generar una extensión, que sería una función, a un tipo de dato que ya existe. ¿Cómo sería esto? Lo primero que hago es eliminar la clase útil, ¿sí? Una vez que la eliminé, la convierto en Kotlin, ¿sí? Entonces ahora es fan y retorno un boolean, ¿sí? Hasta ahí lo único que hice fue sacar mi dateUtil y la convertí en una función normal. Entonces ahora para convertirla en una extension function, lo que hago es, en vez de recibir un date por parámetro, declaro una función donde el tipo está en la función, ¿sí? Entonces ahora mi función ya lo llama isWeekend, se llama date.isWeekend, donde el punto me separa. Estoy diciéndole que al tipo date le estoy agregando una función que se llama isWeekend.
¿Hasta ahí más o menos me siguen? ¿Sí? Si no me siguen me paran y lo vemos, ¿sí? Porque hay cosas... Después se pone peor. Entonces con eso me genera que ahora el getDate yo no lo llamo sobre nadie. ¿Por qué? Porque yo soy un date. Entonces directamente lo llamo sobre mí. ¿Sí? Ya no tengo una instancia. Con eso lo que me genera es que ahora mi if de abajo era lo que iba a pasar. Lo peor justo me estaba mirando. Date. ¿Qué pasamos acá? Yes. Lo que me genera ahora es que mi if abajo se lee if date is weaker. ¿Sí? Nadie nos puede decir que esto es peor que lo anterior. ¿Sí? Logramos una mejor expresividad. Pero todavía podemos ir un poquito más. Otra cosa que tiene Java en esa verbosidad que nos da es que a nosotros nos enseñan en la facultad que cuando tenemos un atributo, los atributos tienen que ser privados y los accedemos mediante getters y setters. ¿Sí? Eso es una mentira que le decimos a los alumnos en realidad, porque en realidad no es necesario, pero viene por otras cuestiones que no vienen a la charla. Pero en realidad todos los lenguajes modernos soportan lo que llaman properties, ¿sí? Que es nombrar a nuestro atributo con el nombre y por atrás el compilador se encarga de hacer un setter o un getter dependiendo si yo estoy leyendo o escribiendo ese atributo. ¿Sí? Eso lo soporta. Entonces, automáticamente para cualquier clase, sea de Java o de Kotlin, si el lenguaje detecta que hay un get algo y un set algo, lo transforma en una propiedad y lo puedo acceder como una propiedad. Entonces, en este caso el getDate lo puedo llamar directamente date. Entonces yo lo puedo escribir un poco más bonito en una línea y como vimos recién, las funciones que tienen una expresión, una única línea que es un return de una expresión, yo las puedo escribir de una forma más bonita o más compacta en realidad. ¿Sí? Entonces, esta extension function básicamente nos permite ir del código a la derecha al código a la izquierda. ¿Sí? No sé si qué tanto se lee desde lejos, yo acá en el monitor lo leo bárbaro. ¿Sí? Y esto es muy potente porque nos permite extender cualquier cosa de cualquier clase, ya sea del framework de Android o del framework o del SDK de Java o de alguna librería que me bajo. Por lo tanto yo puedo darle una expresividad mayor al código que voy a escribir. Después sobre el final tengo un par de ejemplos más. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Estamos usando New Date, ¿eso se puede sacar también? El de la derecha es Java, fíjate dice somefile.java. Pero dice somefile.java. Va, en realidad sí está mal, ahí debería ya hacer Kotlin también y sacar el mío, perdón. Porque no, en Java no lo puedes usar así. En Java, cuando lo usas cuando esta extension function la usas en Java, te genera un date útil y la usas como un date útil. ¿Sí? Esa parte no la había puesto. ¿Está? Bueno, esto tiene algunas cosas malas, hacer esto, pero como estamos viendo the good part, no la vamos a ver. No, para poder hacer esta magia, básicamente cuando se compila lo que hace es se crea una clase con un método y en el medio te instancia objetos y hace cosas raras, ¿sí? Por lo tanto esto en Android no es tan bueno, porque en Android tenemos un problema que tenemos la cantidad de clases que podemos tener en la aplicación y la cantidad de métodos que pueden tener las clases está limitado, ¿sí? Si bien hay trucos para usar más, en principio tenemos 65.565 métodos en total para usar toda la aplicación. Igual aquí hay un truquito que es básicamente hacer que esta función sea inline, entonces ya no se genera la clase, sino que se va haciendo copy-paste de la lógica en donde sea necesario. ¿Sí? Pero bueno, esas son de las malas partes, también de las buenas partes. Bien, 36 de 104, vamos bien. ¿Cómo animo el tiempo? Le metemos 4. Bueno, function expressions. Ok, Google. Bien, esto es básicamente un repasito de básicamente lo que se llama, en otros lenguajes le llaman lambda o closure, ¿sí? O funciones anónimas, también se lo conoce en la literatura en castellano. Básicamente, si nosotros agarramos en cualquier parte del código y abrimos y cerramos una llave y en el medio ponemos código, eso es una función, ¿sí? Si no decimos nada por defecto, esa función puede tener 0 o 1 parámetros y en caso de tener un parámetros, la aceptamos. Hay una palabra clave especial que es it, que es el ítem que estamos en este momento, que recibimos por parámetro, y sobre ese método le podemos llamar métodos. Sobre ese objeto le podemos llamar métodos.
El tipo ese está definido por el contexto. ¿Sí? Yo puedo tener funciones un poco más complejas con más parámetros. En ese caso defino primero los parámetros separados por coma y con la flechita después pongo el código de la función. También a estos yo puedo fijar de antemano el tipo que voy a tener, declarándolo en los parámetros. Y también puedo asignar estas funciones que tengo sueltas, las puedo asignar en variables. ¿Sí? En este caso yo tengo una variable que se llama suma. El tipo de la variable es una función. ¿Sí? O sea, las funciones son tipos. En este caso suma es una función que recibe dos enteros y devuelve un entero. Y la implementación que le estoy asignando es la suma de los dos parámetros. ¿Sí? Ahora vamos a ver para qué repasamos esto, porque se pone más loco todavía. Si yo declaro los tipos en la función, no necesito declarar los tipos en la variable, ¿sí? Por esto de la diferencia de tipos, ¿sí? Mul ya sabe que va a ser una función que recibe dos enteros y la multiplicación de enteros da dos enteros, así que el return type también va a ser entero, ¿sí? Eso lo infiere todo automáticamente el compilador. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo puedo llamar a la variable sum pasándole parámetros y se va a ejecutar la suma, ¿sí? Esto se usa mucho, por ejemplo, yo puedo definir diferentes, como está la parte que vamos a pasar ahorita, diferentes tipos de funciones, por ejemplo, para validar cosas, ¿sí? Entonces yo después puedo tener mi clase, no sé, password input, y le digo, bueno, toma, validate que validate que se cumplan todas estas condiciones, y le paso un montón de variables, le paso una lista de funciones. Entonces después él va llamando a las funciones y puede saber cuál es la validación que falla, por ejemplo, ¿sí? Esto sirve para lo que viene ahora a continuación, que se llama Higher Order Function, ¿sí? Que básicamente son funciones que reciben funciones o retornan funciones, ¿sí? Ahí ya empieza a complicar la cosa Kotlin, haciendo que las funciones son entidades de primer orden, ¿sí? Entonces, una Higher Order Function es una función que toma funciones como parámetros o devuelve una función. Esto los programadores de Python por ahí lo pueden conocer un poquito más. ¿Sí? En Python se da mucho de tener funciones que devuelvan funciones, aunque Python era normal. ¿Cómo sería esto? Supongamos que tenemos una lista de nombres, ¿sí? Y queremos hacer una función que nos devuelva los nombres que empiezan con algo, y que ese algo lo pueda definir el programador. Entonces, lo primero que tendría que hacer, bueno, ¿qué tengo que recibir? Lo primero que recibo es la lista de nombres sobre la cual quiero trabajar. Entonces, ¿cómo hago que el programador tenga la libertad de elegir cuál es la lógica que se tiene que cumplir para que el nombre empiece con ese algo? Bueno, directamente le pido que me dé la función contra la que él quiere matchear, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, como último argumento quiero que me des una función que yo internamente le voy a llamar matcher. Y la función que me pase quiero que reciba un string de parámetro y que me devuelva un boolean. ¿Sí? Que sería esa de ahí que está resaltada. A partir de ahí, ahora el programador puede llamarme a la función nameStartWith, me pasa la lista y me pasa la función. ¿Sí? Directamente escribe la función ahí, como vimos los ejemplos de las funciones recién. Él recibe un solo ítem, así que puede usar el if directamente, y el match viene ya con Kotlin en la clase string, que le das una expresión regular y te devuelve si la cumple o no, ¿sí? O sea, ya es un booleano. Como escribir llaves adentro de funciones, esas cosas es medio horrible. Kotlin permite que si la función es el último parámetro, yo la puedo sacar de los paréntesis y llamarla como si fuera un cuerpo de otra función. ¿Sí? Entonces ahora me queda algo así como una función que recibe argumentos y yo puedo como programar en parte del cuerpo de la función, ¿sí? Los que programamos Ruby saben mucho de esto, el 99% de nuestros códigos así. Por eso me gusta tanto Kotlin. ¿Sí? Entonces la magia es que yo puedo pasar parte de la lógica de la función, se la delego al programador y para que él escriba esa parte de la lógica. Adentro de la función, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar una lista, iterar para cada ítem, y ahí la magia es decir, bueno, llamar a la función que nos pasa el programador
Y si esa función nos devuelve true, hacemos el append a la lista temporal de salida. Si no nos devuelve true, no lo agregamos. Entonces de esa forma solamente nos devolvería los ítems que el programador quiere. ¿Sí? Esto es buenísimo. ¿Hasta acá vamos bien? Porque ahora se me sabe complicar más todavía. ¿Los mareé mucho? ¿Seguro? Bueno, entonces ahora qué pasa si agarramos las high order functions y las combinamos con las extension functions. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar las tres cosas que vimos y las vamos a mezclar todas juntas en un solo feature asombroso. ¿Sí? Esto básicamente es... combinando estas dos técnicas, lo que hace primero la Standard Library de Kotlin es extender todos los tipos de Java para tener un montón de herramientas más útiles. Entonces, por ejemplo, Kotlin soporta generic también. Entonces, por ejemplo, hace una extension function de lista. ¿Sí? Ponerse la extension function era agarrar un tipo de dato y agregarle un método que no tenía antes. Entonces, a la lista le agrego un método llamado filter que recibe una función, por lo tanto esta extension function es de orden alto, y después la llamo directamente sobre la lista sin necesidad de pasar la lista por parámetro. Hago la lista, punto, el filter, y le paso la función que yo quiero. ¿Sí? Ahí combiné como las dos técnicas que vimos antes. Esto, una vez que empieza a programar Kotlin, se vuelve todo así la programación. Y si están acostumbrados a programar en Ruby, de vuelta, esto es súper natural y es súper poderoso. ¿Hasta acá vamos bien? Último, creo que es el último, antes de pasar a ejemplos más orientados a Android para que vean el poder de usar todo esto en el día a día. Las data classes. Data class es un nuevo tipo de dato de clase que introduce Kotlin, que básicamente son clases que guardan datos, suelen ser inmutables, y hay algunas que son comunes como el par o el triple. ¿Sí? El par tiene 2 ítems, el triple tiene 3. La forma de declarar una data class es simplemente agregarle la palabra data adelante de class, y le pasamos todos los valores que queremos que tenga, todas las propiedades que queremos que tenga esa data en el constructor. ¿Sí? El constructor en Kotlin se puede poner junto con la definición de la variable, no hace falta hacer un método constructor. Si bien se puede hacer, en general uno se define el constructor con el tipo. En este caso estamos diciendo que user va a tener una propiedad que se llama string, que se llama name, y otra que se llama age. ¿Sí? A partir de ahí ya tengo el get name y el get age. ¿Sí? O sea, esos no son parámetros del constructor solamente, sino que son los atributos que va a tener la clase. ¿Sí? Por lo tanto, con esa línea ya tenemos una clase que tiene un constructor que recibe 2 parámetros, tiene un método toString que siempre te devuelve el nombre de la clase y los atributos, tiene el método hashcode que se usa mucho en Java para cuando uno quiere indexar los objetos, y tiene adicionalmente un método copy para copiar los datos. ¿Sí? Todo eso es gratis por poner el data adelante nada más. Entonces, yo puedo instanciar un usuario, y a ese usuario lo que tiene buenísimo de las data classes es que las puedo deconstruir. Suena horrible. Desconstruir. Bueno, la puedo explotar. No. Bueno. La puedo desarmar en sus atributos. ¿Sí? Si yo agarro en este caso, del lado izquierdo, pongo una tupla con el nombre, con 2 variables, y le asigno un objeto del tipo data class, lo que hace Kotlin y dice, bueno, como vos tu clase tiene su primer atributo en el constructor en name y la segunda es age, a name le asigna tu nombre y a age le agrega tu edad. ¿Sí? Es por orden, no por name. Si yo la pongo al revés, me lo va a asignar al revés. ¿Sí? A su vez, ahí ya name va a ser de tipo string por el name del user de tipo string, y hay toda diferencia de tipo, todo como siempre, no hay confusión ahí. Y esto es muy útil porque muchas veces nos pasa que estamos programando, recibimos un montón de parámetros y de repente nos damos cuenta que con devolver true o false no nos sirve. Queremos devolver el true para decirle que hicimos todo bien, y aparte le queremos devolver un valor más. ¿Sí? Entonces, hay veces que queremos devolver más de una cosa. Entonces, lo que solemos hacer es generar un objeto solamente para poder devolverlo.
En este caso, lo que podemos hacer es usar directamente la clase pair que ya viene, por ejemplo, y podemos agregarle al float, le podemos agregar un método que se llame toFrac, que me devuelva la forma fraccionaria de numerador y denominador, y después lo accedemos directamente y lo podemos descomponer en una simple asignación. ¿Sí? Aparte de todo esto, hay un montón de otras cosas, hay 3 o 4 clases más. Están las clases SILE, están los objects que son tipo singleton, están las open classes, o sea, hay un montón de cosas más, no vamos a entrar en detalle, pero hay muchas clases, mucho más para explotar. Bueno, ahora sí, the good part. ¿Venimos bien hasta acá? ¿De tiempo? Bueno, rapidito. ¿Cómo reducir boilerplate? Eso es un código típico que escribimos en Kotlin para Android. Cuando hacemos el wizard de crear aplicación, nos escribe algo como eso. Tenemos una clase, una activity que sería una pantalla de login. Tenemos que heredar de una de las clases que nos da Google, sí o sí. Tenemos 2 variables para el email password. Después, cuando todo está listo, en algún momento Android nos llama a ese método llamado create. En ese método nosotros seteamos en el setContentView cuál es la vista que vamos a mostrar. Tenemos que recuperar de esa vista el email, el input field real, y a partir de ahí recién lo podemos usar. ¿Sí? Todo eso lo tenemos que hacer con cada aplicación que le vendemos a los clientes, porque todos quieren login con email y password. Bueno, ahora la idea es, como tengo 5 minutos, lo voy a hacer rápido. Ir mostrándoles paso a paso cómo aplicar esto que vimos para que esto quede un poquito más lindo. Entonces, lo primero que podemos hacer es definir una extension function sobre activity que se llame find, y me haga el find by ID y haga el casteo solo. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle de bueno, todo tipo. ¿Sí? Entonces eso lo sacamos afuera. Entonces, a partir de ahí lo puedo usar para, en vez del find, ahí lo cambio en el medio, cambié que es casi lo mismo, pero bueno. Entonces, lo que yo quiero ahora es sacarme encima los null, porque los null me molestan, son lugares donde sé que va a haber errores. Entonces me llevo la inicialización directamente, me la llevo a la clase. El problema que tiene esto, que cuando se crea la activity, es decir, se llama el constructor, todos los atributos internos se van a querer instanciar. Por lo tanto, ese find me va a devolver un null, o el find by ID va a devolver null porque todavía no llamé al content view. ¿Sí? Esa parte va a explotar, porque Kotlin va a decir, no, estás queriendo asignarle un null a algo que no es null. Por fortuna para nosotros, Kotlin tiene otra cosa linda con las variables, que son las variables de tipo lazy. Entonces, si yo la defino como byLazy y le doy una función, esa función no se va a llamar hasta que yo no quiera leer o escribir la variable. En este caso, como es de tipo val, solamente la puedo leer. Entonces, con eso lo que yo puedo hacer es sacar el if de abajo, pues ya sé que nunca va a ser null esa variable. Entonces, cuando yo llame emailView punto, cuando yo llamo el punto, se va a correr ese byLazy. Ahí se va a hacer el find de la vista, y a partir de ahí esa variable ya va a quedar inicializada. ¿Sí? Entonces yo puedo mover todas las inicializaciones a variables de tipo lazy y me queda mucho más prolijo el código. Este es medio complicado, lo voy a hacer rapidito porque tampoco tengo tiempo, me están ya mirando con el cartelito. Kotlin nos ayuda mucho a reducir errores. Sí, este es un código Java, salvo por un punto y coma que me falta, que debería compilar, pero no anda. ¿Por qué? Porque nunca estoy diciéndole cuándo la transacción estuvo bien, entonces nunca se va a hacer el commit. En el end transaction nunca se hace el commit. ¿Sí? Es un error muy típico de las bases de SQLite en Android. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, escribimos una extension function donde esté toda la lógica de toda la ceremonia esta que tenemos que hacer. Entonces, y que reciba la función de que queremos que el usuario haga, ¿no? Entonces, lo único que me va a pasar el usuario es, va a llamar al intransaction, y en la función que me pasa, él llama a los métodos que ya quiera, y ya sabemos que si eso no falla, el setTransaction se va a llamar y entonces va a terminar todo bien. Esto introduce otro error, es que como yo me aseguro como desarrollador que el DB de adentro es el mismo del DB de afuera.
Es decir, si supongamos que tiene dos instancias de SQLite, ¿cómo sé que de adentro nos llama una y de afuera otra? Eso lo podemos solucionar haciendo que, dándole por parámetro a la función la base de datos, ¿sí? Entonces en vez de usar db usamos it. Entonces por lo menos nos aseguramos que el delete está llamado sobre la misma base de datos que el begin transaction, ¿sí? Ahora, si yo llamo muchas cosas, tener muchos it puntos es como medio aburrido, ¿sí? Casi como que no necesito escribir it, estoy escribiendo de más, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer, no sé si se notó ahí, pero ahora la función arriba es una extension function, ¿sí? Es decir, yo ahora recibo una función y esa función que recibo quiero que sea una extensión, o sea, quiero que sea una función que sea un método de la clase de SQLite Database, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ahora el func lo puedo llamar como dist.func, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que esa función que me vas a dar es mía. Entonces la puedo llamar sobre mí, ¿sí? El dist estaría de más y con eso yo puedo lograr sacar el it, ¿sí? Entonces todos los métodos que yo llame dentro de esa función se van a ejecutar sobre la instancia de base de datos sobre la cual llamé el in transaction, ¿sí? Esto se está usando mucho para crear todo lo que son los llamados DSL, que son los lenguajes. Uno puede hacer un metalenguaje dentro de Kotlin y manteniendo contexto, ¿sí? Entonces voy muy rápido y son súper específicos. Otra cosa donde se usa mucho, por ejemplo, otro ejemplo es para hacer notificaciones, ¿sí? En Android hay un montón de ceremonias. Por ejemplo, tengo que generar un builder, llamar todos los métodos y después llamar al método build. Acá de vuelta es lo mismo. Genero un método que recibe un extension function y todos los métodos que yo llame adentro se van a llamar en el mismo contexto que donde arranqué, ¿sí? Por último, y que casi termino en tiempo, otra cosa que tiene Android muy aburrida es que cada vez que uno quiere mostrar o ocultar un campo, tiene que llamar a este método que se llama setVisibility. O si le paso gone, se alarma bien. Si le paso gone, se oculta, se paso visible, ¿sí? Es increíble que no sé por qué la gente de Android no le puso show hide, ¿sí? Todavía no lo entiendo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, creamos nuestras extension function directamente, ¿sí? Y podemos mejorar la expresividad de todo nuestro código a lo largo de la aplicación. Bueno, fueron 45 minutos fugaces. ¿Preguntas? ¿Alguien no entendió nada? Ah, que en vez de text view lo puedo hacer en view, ¿eso? Ah, sí, el ejemplo lo puse ahí, pero podría hacerlo en la view principal y sobreescribirle a todas, a cualquier tipo de vista, sí. Fue un copy-paste seguramente por copiar el text view de arriba cuando dice. ¿El lenguaje es orientado a objetos? Sí, son todos objetos, hasta las funciones son objetos. Bien, las extension functions por defecto tienen que estar en el mismo package. Es decir, si vos las querés usar de afuera, las tenés que importar como si importaras cualquier... Por ejemplo, yo tengo en un paquete determinado una función de extensión que tiene una clase totalmente estándar y en otro paquete tengo otra función de extensión con el mismo nombre que también extiende la misma clase totalmente estándar. Cuando quieras usarla, tenés que hacer el import. No, o sea, si están en diferentes paquetes, por ejemplo, si tenemos dos funciones hide en dos paquetes distintos y vos querés usarla en un tercer paquete, para usarla tenés que importar, así que tenés que importar una de las dos. No puedes importar las dos. Seguramente te va a tirar error, nunca lo probé, pero probablemente te tire un error de tipo. ¿Puedes usar un tipo para hacer override de funciones? No puedes. Puedes agregar métodos siempre y cuando el método no exista ya en la clase. Eso es desafortunado, porque en Android hay muchos métodos que aparecen en APIs futuras. Entonces, una cosa que se critica cuando se habla de las partes malas de estas cosas es que no puedo hacer justamente eso. Entonces, por ejemplo, hay un método que se llama isAttach to window en las activities,
que cambia la implementación a partir de la API 19 o 20. Entonces sería buenísimo poder sobreescribir el método y ponerlo if adentro, o llamás al método viejo o llamás al método nuevo. Entonces eso no se puede, pero lo que se hace, en general pones isAttach with compact y usas siempre el compact y adentro pones la implementación si llamas al viejo o al nuevo. No, tiene un toString y nada más. No le agrega nada para hacer eso. Todas estas ideas son de JavaScript. Las extension functions, son todas cosas que ya vienen con JavaScript. Sí, en realidad no hay nada nuevo. De Motor para acá ya se inventó todo. Pero también implementado. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, y si no, después me lo pueden preguntar después o ir a la documentación o decir, ok, Google. Muchas gracias, chicos.